no hay. Y por ejemplo, yo he entrado a la inteligencia chilena a partir de este website, hay un montón de información. Cicentre.com es un website norteamericano, es de una organización que se llama el Grupo de Contrainteligencia y Seguridad, que está situado en Virginia. El presidente es David Mayor, quien fue mi profesor de contrainteligencia en los Estados Unidos, ¿ya? Es un website en el que ustedes van a encontrar información, pero el problema es que está en inglés, ¿ya? Pero los archivos desde el 2000 hasta la fecha son riquísimos en términos de contrainteligencia, de inteligencia, de espionaje, así también como inteligencia aplicada al contraterrorismo. Y el otro es el website de la Federación de Científicos Americanos, Federation of American Scientists, FAST.org, ¿ya? En el que ustedes, en la parte relativa a inteligencia, van a poder ustedes también entrar a cualquier cantidad de países, incluidos varios de América Latina, artículos, sistemas de inteligencia, etc. O sea, pese a ser norteamericanos, ustedes sí pueden acceder a partir de ahí a servicios o sistemas de inteligencia que son latinoamericanos, ¿ya? Por ejemplo, todavía en FAS todavía no se ha abierto de Perú. Yo conozco al director de FAS, el doctor Steve Afterwood, ¿ya? Y yo le mandaba una información, pero todavía la última vez que entré, hasta ahora no se abre el punto respecto a Perú. Cuando hablamos de inteligencia, bueno, es un tema que fascina, ¿no? No solo porque cuando en la década pasada hemos vivido acá en el Perú, aquellos que hemos trabajado en el sistema de inteligencia, por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Que ahora la palabra inteligencia es una mala palabra, no es políticamente correcta. Y no es políticamente correcta porque se confunde lo que es inteligencia con espionaje. Y no solo espionaje, sino con espionaje de tipo político en el ámbito doméstico. Porque desgraciadamente eso fue lo que vimos en la década pasada. Un sistema, la gran paradoja la gran paradoja de la inteligencia peruana es que hemos tenido 4 sistemas de inteligencia. El sistema de inteligencia del año 84, el sistema de inteligencia del año 92, el sistema de inteligencia del año 2001 y el vigente del año 2006. Y la gran paradoja de la inteligencia peruana es que el único que ha funcionado como tal, como sistema, es el del 92, en un 70% para lo que no debía, pero en ese 30% que fue para cuestiones de seguridad nacional, funcionó muy bien, y para lo que no debía, funcionó como un reloj suizo. Es decir, era una máquina que podía tener inteligencia política prácticamente en tiempo real. Entonces la pregunta es la gran paradoja de la historia de la inteligencia en el Perú, que el único sistema que ha funcionado, en su mayor parte, lo hizo para lo que no debía. Entonces, ¿cuál es el reto, por ejemplo, desde el punto de vista de inteligencia? El reto es, ¿cómo lograr que servicios de inteligencia, que tenemos, algunos de ellos muy buenos, funcionen como un sistema, funcionen como equipo? Por ejemplo, eso es una reflexión que al final creo que cada uno va a poder responderla personalmente, dar consejos en sus instituciones. Porque lo que encontramos ahora, y lo acabo de decir, yo tengo una columna que se llama Seguridad Nacional, que se publica todos los jueves en Expreso. Y lo que acabo de decir ayer es que una de las formas, por ejemplo, para combatir la penetración cubano-chavista, es que lograr que nuestros servicios de inteligencia funcionen como tal y no como la pantomima de lo que son ahora, ¿no? Porque ahora es una pantomima del sistema de inteligencia, ¿ya? No funciona, ¿ya? Entonces, desde el momento que no funciona el sistema de inteligencia, nosotros tenemos problemas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque vamos a ver que la actividad de inteligencia no solo es una actividad legal, es una actividad legítima de cualquier Estado. ¿Por qué? Porque, ¿qué es inteligencia? Y acá vengo, no es el espionaje solo, no es el espionaje político que hemos visto, no. Inteligencia es algo mucho más grande, mucho más útil y mucho más común de lo que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, inteligencia hacemos cuando vamos a comprar. ¿Por qué? Porque yo voy
a comprar y decido, yo quiero comprar un mouse. Yo quiero comprar un mouse. Necesito un mouse para mi computadora. Entonces me voy a la tienda 1, y decido, a la tienda 1, veo el modelo A, que cuesta tanto. Saco mi conclusión o tomo nota, voy a la tienda 2 y pongo el modelo B, que cuesta tanto. Y por último voy a la tienda 3 y busco el modelo C, que cuesta tanto. Llego a mi casa y hago un análisis de la información. Esta es información, por ejemplo, de fuente abierta, que yo he recolectado. Y llego a una conclusión que en relación al equipo que tengo y a lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, en verdad, yo decido que en la tienda B y el precio tal, que no necesariamente es el más barato, sino el mejor. ¿Qué he hecho yo? He agarrado. Tengo una misión, comprar un mouse. Yo necesito un mouse. Yo debo tomar una decisión. Lo que he hecho es ir a recolectar la información. En 3 tiendas he recolectado la información. He llegado a mi casa, a mi centro de análisis, he separado la información, la he analizado, ¿no? Y al final he tomado una decisión. Bueno, eso es inteligencia. Eso es inteligencia. ¿Y quién sabe que las ramas son las que más inteligencia hacen cuando van a comprar? Para ropa, por ejemplo. Escoger, ¿no?, el modelo. Eso es inteligencia. Entonces, no confundamos, repito, inteligencia con espionaje y espionaje político. Ojo, vamos a ver que el espionaje es una parte del trabajo de inteligencia. ¿Por qué? Porque es la recolección de información de fuente secreta. Es decir, yo voy a obtener información de alguien que no quiere que se conozca, de alguien que la guarda, ¿no? Alguien que la guarda. Eso es espionaje. Y aunque parezca increíble, el espionaje, como parte de la inteligencia, es también una herramienta de cualquier Estado. Miren, todos los estados realizan actividades de inteligencia, pero también todos los estados realizan actividades de espionaje. Entonces, lo que en democracia tenemos que regular es hasta qué punto y cómo y contra quiénes deben realizarse las actividades de espionaje. Acá, por ejemplo, antes se hacían sin ninguna autorización judicial. Perfecto, vamos a realizarla con autorización judicial. ¿De qué juez? Cualquier juez no debería ser un juez especializado en términos en cuestiones de seguridad nacional, por ejemplo, ¿no? Pongo una interrogante. Entonces, en las democracias vamos a encontrar que el trabajo de inteligencia es algo necesario. Uno de mis profesores en los Estados Unidos me decía, por ejemplo, refiriéndose a la contrainteligencia que también vamos a ver, en una democracia hay menos secretos que en una dictadura. Obvio, en una dictadura, por ejemplo, la Unión Soviética, todo era secreto. Como decía otro de mis profesores, John Siak, el autor del libro KGB Chekisty, El Estado de Contrainteligencia, él llamaba a la Unión Soviética el Estado de Contrainteligencia. Ahí nada se permite, todo se cubre, todo se oculta. En cambio, en una democracia hay pocos secretos, pero esa democracia debe saber protegerlos, no divulgarlos. Y viene, vamos a ver, el trabajo de contrainteligencia. Entonces, esta función, esta actividad es esencial para cualquier país. ¿Por qué? Después del 11 de septiembre, o mejor dicho, si nosotros empezamos analizando lo del 11 de septiembre, que fue una falla de inteligencia espectacular, que vamos a ver cuando veamos inteligencia y guerra asimétrica, porque analizo específicamente el caso del 11 de septiembre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el 11 de septiembre? Encontramos una falla sistémica. No es que falló la CIA, no es que falló la NSA, no es que falló el FBI, no, falló el sistema de inteligencia norteamericano. ¿Ya? Y fue una conclusión, y esa fue una gran falla sistémica. Ojo, en el año 96, la CIA tiene una revista que se llama Studies of Intelligence, estudios de inteligencia. Ustedes entran a su website, ustedes pueden entrar a Studies of Intelligence, ¿no? Por si acaso,
website de la CIA es cia.gov. Entran a publication, etc. Entonces está Strategy Intelligence. En el año 96, un analista que publica un artículo ahí. El artículo, ¿saben cómo se llamaba? The Common Intelligence Failure, la falla de inteligencia que se viene. Y el autor, 5 años antes decía, estimo que para el 2001 va a haber una gran falla sistémica. No decía nos van a atacar, no, decía va a haber una gran falla sistémica. ¿Por qué? Porque llegaba a la conclusión que el sistema de inteligencia norteamericano no se había adaptado a las realidades de la posguerra fría. Y ya James Woolsey, quien fue el primer director de inteligencia con Clinton, en su audiencia de confirmación, más o menos por abril de 1993, James Woolsey da una advertencia. Cuidado, dice, cuidado. Los Estados Unidos ya no están en una guerra fría. Nuestros adversarios, nuestros enemigos son completamente distintos. Ahora, los Estados Unidos nos encontramos ya en un mundo que parece una enmarañada selva llena de pequeñas pero peligrosas serpientes. ¿Qué estaba diciendo Woolsey? Lo que estaba diciendo Woolsey, ojo, ya no vamos a tener enemigos tan definidos como la Unión Soviética, vamos a tener enemigos asimétricos. Esa era la gran advertencia que daba Woolsey 8 años antes de los ataques del 11 de septiembre. Pero, ¿qué estaba implícito en el mensaje de Woolsey? Cambiemos, adaptémonos a las nuevas circunstancias de la posguerra fría. Eso es lo que estaba planteando James Woolsey. ¿Y qué pasó? Los Estados Unidos no se adaptaron a la posguerra fría. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, tanto el sistema de inteligencia en particular como el sistema de defensa nacional en general, seguía viendo al mundo con los mismos prismas estratégicos de la posguerra fría, de la guerra fría, perdón. Es decir, grandes enemigos, divisiones, lo que se llama inteligencia a escala industrial, cuando ese ya no era el mundo, ¿no? que se vivía. Somalia, lo que pasó, recuerden, hace ya casi 15 años, se van a cumplir 15 años en octubre, la famosa caída del halcón negro, toda esa fracasada operación en Somalia. Esa fue la primera advertencia de ver el mundo en el que se iban a desenvolver los Estados Unidos. No se iban a enfrentar con la Unión, no. Ese tipo de pequeños enemigos, de esas pequeñas pero venenosas serpientes, ese es el mundo. Pero para eso uno necesita otro sistema de inteligencia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos al nuevo mundo. La pregunta es en el Perú, ¿cuál es el sistema de inteligencia que se necesita? Y hemos tenido fallas realmente graves, ¿no? La falla, por ejemplo, del inicio de la agresión terrorista contra nuestro país, ¿ya? Hay una gran contradicción. Cuando hay una falla de inteligencia, cuando se habla de una falla de inteligencia, no solo es porque aquellos encargados de recolectar, analizar y diseminar la información son los que fallaron, es decir, los servicios secretos. No, a veces una falla de inteligencia se da porque aquellos que son los consumidores, los receptores de la inteligencia, no les hacen caso. ¿Por qué? Como decía Sherman Kent, no hay absolutamente ninguna ley que obligue a un líder político a rajatablas cumplir lo que te dice la inteligencia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que la inteligencia es una herramienta auxiliar de todo el sistema de toma de decisiones. Porque en última instancia es el político el que decide utilizar o no esa información, ¿no? Esa información con valor agregado, esa información refinada para tomar una decisión. No se puede obligar a ningún político. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, entre el año 76 y el año 80? Entre el año 76 y el año 80, Sendero Luminoso entra a la clandestinidad. Y los servicios de inteligencia comienzan a recolectar información de que algo se viene. Si ustedes analizan el libro de Gustavo Gorriti, que particularmente pienso que es el mejor que se ha escrito respecto al tema de la guerra interna de Perú, entre las páginas 77 y 93 se analizan, por ejemplo, y se presentan los informes de inteligencia que desde entre el 79 y el inicio de la lucha armada, los servicios de inteligencia presentaron. El primero, un informe del Servicio de Inteligencia Nacional, después un informe de la Guardia Republicana, un informe del Servicio de Inteligencia de la FARC, en los cuales se decía, a mediados de mayo empieza todo. ¿Pero qué pasaba?
los militares, Morales Bermúdez y compañía, ¿cuál era su interés? Su interés era regresar a sus cuarteles cuanto antes, ¿no? Entonces, y decían, bueno, ¿saben qué? A lo más esto volverá a ser como la guerrilla del 65. Bueno, pues se equivocaron. Coeficiente de confianza, ¿no? Y no le dieron la debida atención. No le dieron la debida atención. Entonces, acá tenemos un caso, por ejemplo, paradigmático de una falla de inteligencia que no es producida por los componentes, ojo, todavía no había sistema de inteligencia, había servicios de inteligencia, ¿ya? En que estos servicios, tres de ellos, el Servicio de Inteligencia Nacional, el Servicio de Inteligencia de la FAP y el Servicio de Inteligencia Buena Republicana, funcionaron muy bien, pero no les hicieron caso. ¿Por qué? Porque había otras consideraciones de tipo político, por ejemplo, en este caso, el regreso a la democracia, todo lo que queramos ver, pero fue una falla de inteligencia, no porque fallaran los servicios de inteligencia, sino porque fallaron los consumidores, que son una parte del ciclo de inteligencia. Eso, por ejemplo, es una falla de inteligencia. En el año 95, por ejemplo, la falla de inteligencia de la guerra del CENEPA. En mi opinión, la falla de inteligencia de la guerra del CENEPA, ¿ya? Y en ese momento yo estaba en Washington, en la embajada, ¿ya? La falla de inteligencia de la guerra del CENEPA constituye una de las mayores fallas de inteligencia de la historia militar mundial. Es de lo más escandaloso que se pueda conocer. ¿Saben por qué? Porque la inteligencia militar peruana no solo no conocía cuáles eran las intenciones del Ecuador. ¿Por qué? Porque en última instancia el trabajo de inteligencia es conocer cuáles son los intereses de los adversarios enemigos. No tenía la menor idea cuáles eran las capacidades. Varios alumnos míos en la Fuerza Armada, desde el año 92, yo recibí información de comisiones de investigaciones acerca de que el Ecuador preparaba otra agresión. Acababa de ocurrir el Yaupi Santiago en noviembre de 1991 y me metí de lleno a este asunto y por aquí a conversar con los alumnos, acá se viene algo. Y llegué a una conclusión que nunca olvido a partir del año 92 hasta el 94 que me fui a Washington. Decía en mis clases, muchachos, ¿quién está haciendo el seguimiento de las compras de armas del Ecuador? ¿Por qué? Porque las compras de armas del Ecuador, es decir, lo que el Ecuador compre, me va a decir cómo va a pelear o cómo quiere pelear. ¿Me entiendes? Lo que se llama, de acuerdo al hardware que yo adquiero, voy a inferir cuál es el software que voy a aplicar. ¿Ya? Temo un desastre, muchachos, le decía, temo un desastre. La próxima vez, si es que lo sacamos, va a ser solo con fuerzas especiales. Sería con mi cantaleta, tanto así que como profesor de la Escuela de Inteligencia Nacional, en junio del año 93, me acerqué a la planta mayor del Servicio de Inteligencia Nacional, ahí en el cóctel de la escuela, y les dije, oigan, acá no van a acá. ¿Saben cuál fue la respuesta que me dieron? Las prioridades de la recolección de inteligencia que tenemos son otras. Claro, querían ganar el referéndum judicial. Eso no es trabajo de inteligencia. Eso es la deformación del trabajo de inteligencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en ese caso tenemos un sistema que para lo interno funcionaba como relojería suiza y para lo que tenía que actuar como un papelón. Fue un papelón. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la inteligencia va a ser algo que nos va a permitir, en teoría, ojo, en teoría, adoptar buenas decisiones. Después del 11 de septiembre, el gran escritor y reconocido cronista Robert Kaplan viaja con el fin del mundo, por ejemplo, un libro extraordinario que lo recomiendo. Robert Kaplan, en una entrevista en salón.com el 20 de septiembre de 2001, dijo: la edad de oro de la inteligencia está frente a nosotros. Y es cierto, a partir de 2001, por ejemplo, estamos en la edad de oro de la inteligencia. ¿Por qué? No solo por el uso de grandes sistemas tecnológicos para la recolección de inteligencia, sino, por ejemplo, para el renacimiento de las capacidades human intelligence, inteligencia humana, del espionaje clásico. ¿Por qué? Porque, ¿qué era lo que pasaba con los Estados Unidos?
Después de la Guerra Fría, y decían, bueno, tenemos la National Security Agency, que ya la vamos a ver, ¿ya? Teníamos la National Security Agency que recolectaba e interviene absolutamente todas las comunicaciones del mundo, ¿ya? Cuando veamos el sistema, cuando quieren ustedes ver a su computadora y a la internet distinto, busquen qué es Echelon. Jamás van a volver a ver a su computadora ni a la internet de la misma forma. Y un consejo, no transmitan información clasificada por computadora. Yo no creo en las medidas, las contramedidas electrónicas. Todo es interceptable, todo es chuponeable, absolutamente todo. ¿Ya? ¿Saben cuál es la mejor medida para un documento clasificado? ¿Cómo redactarlo? ¿Cómo tipearlo? En un cuarto cerrado, por ejemplo, para que vean ustedes, a mí es increíble cuando hablamos de contrainteligencia, ¿no? Las reuniones que tenían peruanos, ecuatorianos y colombianos con los Estados Unidos para los TLC. Ahí no es chuponeable. No, es una cosa espectacular. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen un documento clasificado, ¿qué es lo que recomiendo yo? Un sótano, con música a todo volumen, una máquina mecánica, ojo, mecánica, no eléctrica, por eléctrica también necesita su cable, ¿ya? Mecánica, sobre un buen cojín de plumas. No es pluma, no es pluma. ¿Saben por qué? Porque si ustedes la utilizan sobre esta mesa, esto puede ser descifrado con un sistema de computadora, es como una clave Morse. ¿Ya? Entonces, la mejor forma de tener un documento clasificado es un buen cojín, ¿ya? Con un lugar, el sótano, con música a todo volumen, ¿ya? En el que se tipee, ¿ya? A lo antiguo, ¿ya? El documento, se saque el documento, se saquen no sé cuántas, 3 copias, no, que inmediatamente se les meta, se les ponga el sello de secreto o estrictamente secreto, se saque la cinta de la máquina y se queme. Y de ahí los documentos a una caja fuerte, ¿ya? Y si la única forma de asegurar, más o menos, un documento clasificado. Porque si la otra parte tiene comprado a alguien que tiene acceso a la caja fuerte, te regala. ¿No? Recuerden, en inteligencia y en términos de espionaje, siempre hay que dejarse llevar por la ley de los imponderables. Ojo, siempre hay que dejarse llevar por la ley de los imponderables. Tú puedes tener tus mejores contramedidas, tus medidas de seguridad, todo lo que tú quieras. Puedes tener tus espías, pero siempre hay la posibilidad de que hayan penetrado. O hay una posibilidad de que las espías te lo hayan doblado y son agentes dobles, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? O sea, por eso David Martin, basado en una frase de James Jesus Hamilton, dijo: el mundo de la inteligencia es una selva de espejos, ¿no? Esa selva de espejos que uno va en los parques de diversiones, en la que la realidad está distorsionada, ¿no? Tú sales, te miras al espejo, resulta tu cabeza está abajo y tus pies están arriba, ¿no? Y lo que era blanco aparece negro y lo que era negro aparece blanco. Es una selva de espejos, ¿no? Entonces para eso hay que estar atentos, ¿no? de cómo actuar. Pero, entonces cuando Robert Kaplan dice, estamos frente a la edad de oro de la inteligencia, no le falta razón. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay tanta información en inteligencia, es tanta, ustedes no se pueden imaginar cuánta información hay. No les voy a decir la que sale, la que ustedes pueden obtener en español por FAS o por militar.org, en cicentre.com. Yo, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, yo a mi gente le doy un año para que me aprendan a leer inglés. Allá porque no, de velada, no me sirve. ¿Saben por qué? Porque estamos en la edad de oro de la inteligencia. Y a le guste o no, la mayor parte, el 90% de la información que hay de los nuevos adelantos en inteligencia, técnicas, doctrinas, aparatos está en inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el llamado Sistema de Inteligencia Nacional Peruano? Hay un drenaje de información, ¿no? ¿Qué pasa? Tienes ahí, es decir, están bajo la catarata de Niágara en inteligencia, ¿ya? Y nuestros analistas, ¿ya?
¿Por qué? Porque no hablan inglés. Yo, jefe de inteligencia, al año, me quedaré con dos, me quedo con dos, no me interesa. Pero a mí me saben idiomas también. En el mundo de la inteligencia actual, un analista sin conocimiento de idioma extranjero es inútil, no sirve. Y eso es lo que pasa con la inteligencia peruana, que está desactualizada. Pues si saben que es desactualizada, no tienen conocimiento de idioma extranjero. Me olvido en un curso, yo les decía esto a mis alumnos de una escuela de inteligencia. Y uno de ellos me escuchaba. Entonces, profe, ¿estás seguro? Decía, mira, tú en inteligencia, teniendo conocimiento de inglés, por ejemplo, tómalo como una inversión. Tú como oficial de inteligencia, del par de cada oficial de inteligencia. Me encuentro con él año y medio después. Hola, Leo, ¿cómo estás? Profe, me dice, ¿sale en qué ciclo de inglés estudio? ¿Qué te metiste al inglés? Fui el único de la promoción que se metió al inglés. Profe, todos los días leo el Washington Post, el New York Times, leo su Centre y estoy en las últimas. A mi jefe siempre con las últimas. Y eso, por ejemplo, es una pregunta. Los otros estarán leyendo pues desde el comercio, la República, el Expreso. O sea, en comparación al bagaje, a la cantidad y calidad de inteligencia que se obtiene por internet en idioma extranjero, es una cosa pero realmente espectacular, ¿no? Antes que me olvide, otra herramienta, Carlitos, puedes entrar a internet ahorita para que vean ustedes, yo todos los días abro en Google, hay las famosas alertas. Yo recibo mis alertas de inteligencia, de espionaje, o intelligence or espionage, lo refiero en español y en inglés. Ustedes no se pueden imaginar, tengo alerta de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Brasil. Todos los días me llegan las informaciones del país. ¿No? Entra a Google, por favor. Con Google, ya. Miren, antes. ¿Acá? ¿Dónde está? Que no quiero el compe, quiero el Google. Es más, pone ahí. ¿Dónde está? Más, acá. En más. Todavía más. Acá era, ¿no? Sí, todavía más. Todavía más. Alerta, segundo. ¿Dónde está? El segundo y no. Acá está. Acá ustedes pueden buscar un término, ¿no? Digamos, ponle inteligencia, espionaje. ¿Digo? Inteligencia, coma, espionaje. Ya, tipo, exhaustivo, espérate. ¿Cuánto? Una vez al día, ya, una vez al día. Su dirección de correo electrónico, mira, ¿quién quiere meterse? ¿Quién quiere que lo reciba? Pónganla ahí, crean el alerta, y todos los días están recibiendo información. ¿Ya? A veces yo realmente estoy totalmente, ya es tanta la información que recibo que, ya, ahí está, diplomatura sí, arroba. Una pregunta. Sí. Los blogs que están saliendo en Google, que mayormente son inteligencia de la CIA, ¿también es una vez? No, es otra cosa. Pueden algunas informaciones sí entrar ahí. Algunas pueden llegar, a veces te llega de blog, pero no llega de blog, llega sobre todo de periódicos, de programas, transcripciones de noticias bien interesantes. Hoy día, por ejemplo, en el de inglés, me ha llegado cómo Putin ha hecho revivir a la parte de contrainteligencia, al FSB, de lo que era la KGB, y cómo lo está utilizando con su gobierno, ¿no? Por dar un ejemplo. Ya. Entonces, y ahora, entra militar.org también, militar.org. Sí, ya. Así no. Entra, está bien. Para que vean ustedes, acá, vean ustedes, no pregunten qué hay, ¿no? Pregunten qué no hay. Pregunten qué no hay. Entonces ustedes quieren, por ejemplo, entrar, bueno, acá hay de inteligencia, terrorismo, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, por ejemplo, acá,
de A a la C. Vamos a entrar donde los que te quede, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, ¿ves? Esta es una herramienta, por ejemplo, indispensable en el trabajo de inteligencia. Y es información de fuente abierta. Es información de fuente abierta. Entra a fast.papel. Fast.org. A ver, vamos a ver si... Esto no ha cambiado. Programas. Saved by local government secrets. Acá en Government Secrecy ustedes van a encontrar cuestiones de inteligencia, pero no encuentro, antes estaba acá toda la cuestión de inteligencia. ¿Ah? Se dieron cuenta que No, la cosa de inteligencia. Intelligence Policy, ya lo detectaron a ustedes, ya la detectaban. acá está Intelligence. Acá está, Intelligence Systems and Programs, Worldwide Intelligence Agencies. Acá está, miren, por ejemplo. Miren, Perú no hay. Sí, pero no hay, pues, no está, no hay, en cambio, Bolivia tampoco. En cambio, acá, por ejemplo, miren. Es inteligente. Ahora, vamos a CICENTRE, vamos a CICENTRE. Acá pues, por acá las noticias de contrainteligencia y espionaje, y acá toda la inteligencia respecto a terrorismo, ¿no? Toda la lucha contra el terrorismo, ¿ya? Hay cursos, etcétera. Miren qué bonito, salió el calendario. Voy a comprármelo, yo se lo pedí a mi hermano, un calendario de todos los sitios de espionaje de Washington y los Estados Unidos. Pero lo importante de acá es que hay un archivo, hay de todo, ¿ya? Hay un archivo muy interesante. ¿Dónde está? Previous, o sea, noticias que han sido publicadas antes. Bueno, la cosa es que acá ustedes pueden entrar al archivo que está desde el año 2000. Desde el año 2000. Entonces acá les estoy presentando unas herramientas, ¿ya? Que por ejemplo, miren, de los analistas del sistema de inteligencia, si hay 5 que me lean esto diario, saben que hay que hacer una misa, ¿ya? No puede ser, así de sencillo. No sirven analistas sin conocimiento de idioma extranjero, pero está en inglés, olvídense, no sirve. Bueno, volvamos a ¿cómo se llama? Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de algo, de una función, de una herramienta, de una actividad que utilizan los diversos actores. Ojo, miren lo que estoy diciendo acá. Cuando defino inteligencia, estoy hablando de un proceso logístico de recolección, análisis, protección, contrainteligencia y diseminación de la información requerida para adoptar decisiones que conduzcan a los objetivos establecidos, ¿no? Mediante la adecuada elección de cursos alternativos de acción. El producto va a ser información refinada
información con valor agregado. Miren, al final inteligencia es eso, nada más. Información refinada, información con un valor agregado, nada más. Es inteligencia. ¿Ya? Y esa información es obtenida de fuentes abiertas y fuentes secretas. Fuentes abiertas acabamos de verlo. Fuentes secretas, ahí viene el espionaje. Y en una democracia, las actividades de espionaje, por ejemplo, contra enemigos internos, debe ser muy bien regulada. Porque en última instancia estamos en una democracia, ¿no? Permite a los actores prever escenarios, es decir, futuros posibles en todos los ámbitos y niveles para determinar riesgos o amenazas, así como oportunidades. Ojo, yo no hablo de estados, ¿no? Yo estoy hablando de los actores. ¿Por qué? Porque yo individualmente puedo hacer inteligencia para mis intereses profesionales o personales. Yo como empresa puedo realizar actividades de inteligencia. Y ojo, ya no es como que la inteligencia y la contrainteligencia, es los servicios de inteligencia hostiles, enemigos. ¿Cuál es el problema? Que la inteligencia, como tiene origen militar, siempre se habla de amigo o enemigo. Y vamos a ver que en contrainteligencia, por ejemplo en la Escuela de Inteligencia Nacional, yo tenía unos encontronazos cuando regresaba de vacaciones. ¿Por qué? Porque yo les decía que la contrainteligencia ya no solo es para evitar, para frustrar las acciones de inteligencia del enemigo, sino también de amigos, e incluso de aliados. No, pues decíamos con el enemigo. Oiga, ustedes son militares, que entiendan que sea razón. ¿Por qué? Porque en el campo de la globalización, tu aliado estratégico, por ejemplo, Estados Unidos con Israel, con Corea del Sur, son aliados estratégicos, políticos, diplomáticos, estratégicos, militares, pero son competidores económicos, y tu aliado te realiza actividades de espionaje económico. Entonces, si tú dices que solo es contra el enemigo, no pues, es contra amigo enemigo. Y a veces los aliados espían más que los enemigos. ¿Ya? Sobre todo en las alianzas, los aliados, ahorita por ejemplo, al director de inteligencia de la OTAN que acaban de nombrar, es un checo que fue formado por la KGB. Entonces hay una preocupación, por ejemplo, de, pucha, y no tendrá todavía sus amigos, sus contactos. O sea, antes era del bloque soviético, era el director de inteligencia de toda la OTAN. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Las cosas se han cambiado. Entonces, va a permitir a los actores, ojo, nada de los enemigos, no, acá no me hablan ni de estados, ni de amigos ni enemigos. No, olvídense eso ya no es inteligencia. Acá se habla de actores, nada más. Y cada actor, por ejemplo, una empresa. Ahora lo del espionaje industrial, lo del espionaje económico, es una cosa espectacular. Hace 10 años se estimaba que los Estados Unidos perdían por espionaje económico e industrial aproximadamente $100.000 millones al año. Pregunta, en los tiempos de la globalización, de la apertura de mercados, ¿no sería conveniente que nuestra inteligencia ofreciera a nuestros industriales cursos, por ejemplo, de contrainteligencia para evitar el robo, por ejemplo, de la propiedad intelectual, de los procedimientos? Anualmente, el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur convoca a las principales empresas para que manden a su gente de seguridad, gerentes, todo, para crearles la conciencia de inteligencia, para evitar el espionaje económico e industrial, algo que está de moda. Y repito, a veces el espionaje económico e industrial no te lo realiza tu enemigo, te lo realiza tu pata estratégico militar. Tu aliado estratégico militar es el que está haciendo actividades de espionaje económico e industrial. ¿Por qué? Porque repito, en los tiempos de la globalización, ¿no? Aquel que puede ser tu amigo en ese lado es tu competidor, incluso tu adversario o tu enemigo en el campo económico. Repito, no debemos atarnos conceptualmente
porque así nos atamos organizacional e incluso operacionalmente si solo nos referimos a los enemigos, a los servicios de inteligencia hostiles, etcétera, etcétera. Olvidémonos de eso. En los tiempos de la inteligencia moderna, eso ya no sirve. O sea, aquellos que tengan extracción militar comiencen a pensar de otra forma. La inteligencia ha cambiado totalmente. Totalmente. ¿Ya? Entonces, recolección. ¿Cómo obtener? Ahora, por ejemplo, yo les he dado un ejemplo de recolección de información. Pero, cuando se supone que va a haber un trabajo de inteligencia, teóricamente hay unos objetivos establecidos. ¿No? Pero ¿qué pasa cuando hay un gobierno? ¿No? O un país, más que un gobierno, un país que no tiene objetivos, en la cual los jefes de inteligencia, los jefes de las organizaciones centrales, prácticamente tienen que adivinar qué es lo que el líder quiere o qué es lo que el país necesita. ¿Por qué? ¿Y cómo es un país sin objetivos? ¿Ah? ¿Cómo es un país sin objetivos? El Perú. Claro, pues el Perú es un país sin objetivos. No es desgraciado, estoy hablando del Perú. Estoy hablando del Perú. El Perú es un país sin objetivos. Hace 100 años, Nicolás de Niebla dijo: Perú, país de desconcertada gente. Desconcierto. ¿Cuándo no está desconcertado? ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? No hay un plan nacional de desarrollo. Ni de seguridad plena. Entonces nosotros siempre creemos que Dios es peruano. Un día se nos va a acabar la suerte. Un día se nos va a acabar la suerte. Entonces, ¿qué pasa? En los tiempos de la globalización se exige que los diversos actores tengan objetivos establecidos. Sepan a dónde van, sepan lo que quieren. Y por lo tanto, los sistemas de inteligencia puedan alimentar mejor a quienes van a tomar las decisiones en todos los campos y niveles, con la finalidad de que esas decisiones coadyuven a la consecución de los objetivos establecidos. Entonces, a veces los sistemas de inteligencia no funcionan porque el país como tal no tiene objetivos. El acuerdo nacional, que al menos El acuerdo nacional, ¿qué fue el acuerdo nacional? Ya, perfecto, muy interesante. Supuestamente se pusieron de acuerdo. En los últimos 6 años ha servido como un instrumento de chantaje. Cuando a Lafra lo molestaba, decía: nos retiramos del acuerdo nacional. Cuando a Unidad Nacional algo le molestaba, nos retiramos del acuerdo nacional. O sea, pura pupuya. ¿Ya? En inteligencia, nunca confundan movimiento con acción. Y esta es una frase técnica. Nunca confundan movimiento con acción. Movimiento, ahorita por ejemplo, yo estoy con el pulmón en la mano y estoy en movimiento. Pero, ¿estoy realizando acción? No. Acción es este movimiento hasta esta pizarra con la finalidad de hacer una anotación. No confunda el movimiento con la acción. Lo otro simplemente me está paseando. Esto es la acción. Esto es trabajo inteligente. Entonces es muy importante determinar cuándo hay movimiento y cuándo hay acción. Y acá a mí particularmente, pese a algunas cosas muy positivas del acuerdo nacional, me parece más un movimiento que acción. Más movimiento que acción. ¿Ya? Entonces la recolección es muy importante cuando el líder o el liderazgo nacional, en lo que se llama en inglés tasking, ¿no? Da la tarea. ¿Saben qué? Yo necesito información o quiero análisis respecto a este tema. Y ahí viene, por ejemplo, señor, acá necesitamos autorización porque podemos realizar una operación, hay un contacto en el país tal que podríamos nosotros utilizar plata, comprarlo, o sea, hay todo un proceso, pues también es eso, ¿no? Ya vienen los riesgos, vamos a ver si conviene realizar una operación de espionaje o no. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos recolectar, pero para recolectar uno debe saber, en verdad, qué es lo que quiere el consumidor, y el consumidor tiene que ser muy claro.
Y cuando el servicio de inteligencia recibe una directiva, una orden, puede ser verbal, una orden, y no se entiende, por favor, señor, precise, aclare. Y si es en papel, ya, precise, aclare. Porque no vaya a haber después problemas, no es lo que yo quería, ¿no? Y los políticos siempre tienen la negación plausible, ¿ya? No se puede negar, como se dice, ¿ya? Entonces, mejor es que al momento de la recolección esté claro hacia qué objetivo se quiere, o sea, para qué se quiere obtener la información para coadyuvar a una toma de decisiones en referencia a este objetivo. Cuando el servicio de inteligencia conoce eso, es más claro, es más fácil, no voy a decir que es fácil, no, es más fácil o menos dificultoso su trabajo. ¿Por qué? Porque ya sabe qué es lo que le están encargando. Ya él dirá cómo tiene esto. Hay trabajos que se pueden hacer increíblemente con información de mente abierta. Siempre digo yo, un buen analista de inteligencia es aquel que tú le das retazos de información y te confecciona un Oscar de la renta de inteligencia. Eso es un con retazos te da una imagen pero increíble de cuál es la situación. Entonces, la recolección. Después vamos a ver más el análisis. El análisis es la clave de todo. Bien, respecto a recolección de información, salvo. Ojo, en el trabajo de inteligencia, a lo más 10% de recolección de fuentes secretas, o sea, actividades de espionaje humano o técnico, la mayor parte del trabajo de un servicio de inteligencia es con información de mente abierta. Ya si tú tienes una bestia de analista, pues ya es un problema, ya hay las bestias que contraataque, ¿no? Pero un servicio de inteligencia en estos momentos del año 2008 no puede quejarse de falta de información. Si un servicio de inteligencia no es un buen producto terminado, es porque no tiene capacidades analíticas. Así de sencillo. ¿Ya? El análisis va a ser la clave. Repito, ni los servicios de inteligencia ni los analistas en 2008 pudieron quejarse de falta de información. Basta entrar a internet, yo acabo de dar un ejemplo, basta entrar a internet. Como decía alguien, en el asunto, actualmente en la inteligencia, el problema no es más información, porque generalmente los escritorios de los analistas están repletos, cubiertos de información. Lo que se requiere es más y mejor análisis. Más y mejor análisis. Esa es la clave del trabajo de inteligencia. ¿Ya? Y repito, yo he tenido la oportunidad de ver y también de realizar buenos análisis de inteligencia con información de abierta. ¿Saben qué? Es que para inteligencia lo que se necesita, ¿saben qué? ¿Saben qué? Tú puedes tener todo un doctorado, magíster, todo lo que tú quieras. Pero sabes, si no tienes ese me tinca qué, no sirve. Y el analista, el verdadero, el buen analista de inteligencia, es alguien que puede tener las capacidades, la formación académica, pero debe tener ese no sé qué. Por eso alguien dijo que inteligencia, más que una ciencia, es un arte. Es un arte, ¿no? Porque a veces tú puedes estar haciendo un análisis. Paso 1, lógico. Paso 2, lógico. Paso 3, lógico. Paso 4, lógico, y de repente llegas al 10. Se supone que tienes que hacer 10 pasos y de repente llegaste a 10. Esto va a pasar. ¿Y por qué? Y muchas de las grandes advertencias de inteligencia fueron por analistas que dijeron, ¿saben qué? Esa mancha es un partido. A veces la lógica de la información no, a veces es repito, ese arte que tiene que estar en los analistas, o que tienes que hacer que los analistas descubran su tercer ojo, ¿no?
Dice que esas capacidades, desde luego, teóricamente podrían desarrollarlas cualquier ser humano. Bueno, lo que tienen que hacer los servicios de inteligencia es ver cuáles son aquellas personas. Es posible que tengan el tercer ojo y a esas personas captarlas. Yo, por ejemplo, enseñando en universidades, yo jefe de inteligencia, hay varios que me llevo. Varios alumnos. Varios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú lo notas, pues, o sea, esta gente, o sea, en las exposiciones, en los análisis, estos son. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ves eso es cuantificable, que no está en el primer tercio, en el tercio superior, no importa, ¿está en qué? Está en el olfato, la calidad, el análisis, tú te das cuenta de lo que tiene bueno para inteligencia, los análisis, defensa, seguridad. Entonces, acá vamos a ver la clave de todo. Protección, contrainteligencia la vamos a ver. Y ojo, contrainteligencia es más importante de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque la protección es algo que tú tienes que dar a todo el proceso. Miren, no hay servicio de inteligencia que no esté penetrado. Partan de esa premisa. Ni acá ni en la Cochinchina. En todo servicio de inteligencia, cuando tienes una organización de 600 personas, por cálculo de probabilidades, por lo menos hay uno que está informado ahí. ¿Ya? Y así, tú, el de los 600, de un país, en esa organización, hay alguien que te está informando a ti. Si es competente, por supuesto. O sea, partan ustedes del hecho de que todo servicio de inteligencia es penetrado, en mayor o menor medida. ¿Ya? Por lo tanto, la protección, la contrainteligencia, que vamos a ver específicamente. Y obviamente la diseminación de la información. ¿De qué me sirve a mí? Obtener la inteligencia, obtener la información, volverla a inteligencia, y al final, oye, ¿sabes qué? ¿Qué dirá el jefe si? ¿Cómo le presento esto al jefe? Oiga, ¿qué va a decir? Oye, tú sabes que arriba no les gusta esto. Eso es muy común, acá en cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque en última instancia los analistas y los jefes de inteligencia son seres humanos y no están fuera del ambiente político y social que vive el país o de las presiones políticas. El caso de la inteligencia entre comillas, cocinada para sustentar la, entre comillas, decisión, entre comillas, de la calidad. La decisión ya estaba tomada. O sea, lo lógico era el levantamiento de información, análisis, cotejo, todo lo que tú quieras, se llega al informe final, esto se presenta a los líderes y estos toman la decisión política de ir a la guerra. No, acá hay una decisión política toda tomada, nos vamos a la guerra. Lo único que hicieron fue politizar todo el trabajo de inteligencia, presionar a los servicios de inteligencia en términos de recolección y sobre todo de análisis, para que lo que sacaran ya estuviera de acuerdo con una decisión que ya estaba tomada de antemano. Esto fue un caso de politización realmente escandaloso. Lo de es lo que no se debe hacer en términos de inteligencia, ¿no? La diseminación. Y a veces la diseminación debe buscarse por canales especiales. La Operación Barbarroja, domingo 22 de junio de 1941, 3.050.000 hombres, una fuerza multinacional liderada por los alemanes, atacan la Unión Soviética. La inteligencia táctica de que se venía el ataque y los primeros enfrentamientos fueron recolectados. O sea, los que estaban en la frontera se dieron cuenta, nos atacan. ¿Pero qué pasó? Transmitieron la información por canales regulares. Si tú transmites por canales regulares en una situación de que se te vienen los unos, ¿ya? Puede ser, tú tienes que adecuar, tienes que buscar cuáles son tus canales adecuados, a través de los cuales tú puedes transmitir la información o la inteligencia.
¿ya? Entonces, es base, o sea, la disseminación es importantísima, porque de nada va a servir que tú recolectes buena información en fuente abierta, fuente secreta, hagas un excelente análisis, sepas que no está manchado de penetración o engaño, etcétera, por el trabajo y con la inteligencia que has realizado, ¿ya? Pero si no lo diseminas y queda como un estudio, como una nota de información, ¿de qué sirvió? En absoluto. Y a veces, en estos tiempos, en una lucha contra el terrorismo, hay gente que muere, ¿no? O sea, hay gente que muere, o se pierde mucha plata, Por eso, vamos a ver en los servicios de inteligencia, se necesita honestidad. Y cuando me refiero a honestidad no me refiero solo a no robar plata, no, me refiero a la honestidad profesional. Es decir, el analista tiene que decirle a su superior, y su superior debe decirle a su jefe, y su jefe tiene que decirle al ministro, al presidente, al consumidor, lo que éste tiene que escuchar, que no necesariamente va a ser igual a lo que quiere escuchar. Yo siempre tuve, será por mi educación que soy. Yo las cosas las digo de frente, ¿ya? Y mis jefes siempre me respetaron por eso, porque sabían muy bien que yo no les iba a decir lo que ellos querían escuchar. Oye, y esto, que todo está muy bonito, llamen a Bolívar. Ah, está bien, no. Esto, olvídate. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa. Como la lista de inteligencia que pagan por decir la verdad, no por decirle al jefe lo que el otro quiere escuchar. Y si no, acá está el mío. Acá está. Que conste. ¿Ya? Y lo que friega es cuando no te haces caso. Y gente muere. Eso es lo que digo. O se pierde mucha plata, ¿no? Y hay muchos, pero no, ¿cómo le vas a decir al presidente? ¿Cómo le vas a decir al ministro? ¿Cómo se te ocurre que le voy a llevar esto al comandante general? Este es tu trabajo, imbécil. Ese es tu trabajo. Si no, anda a buscar su trabajo, pues. Ese es tu trabajo. Una de las funciones de los servicios de inteligencia armada. Y para eso hay que tener que ser muy honesto, profesional e intelectualmente. ¿Claro? Profesional, repito, e intelectualmente. Entonces, hemos visto de que a veces, perfecto, se disemina oportunamente. Yo soy el presidente. Y llega el reporte, el informe, la nota de inteligencia. Bueno, no hay ninguna ley, repito, como decía Sherman, a que me obligue a decir, señores, tienen razón, yo voy a tomar esta decisión. El trabajo de inteligencia termina ahí. Terminó cuando tú entregaste el reporte. Ya lo que pase después, desgraciadamente, es un problema tuyo. Mejor dicho, hay problema después, no, pero tú por lo menos tienes la satisfacción personal, institucional. Ojo, tú lo dijiste, tú lo advertiste. Ya no te hacen caso, ya fue ya no es tu problema. Ya, repito, las grandes, posiblemente la mayor parte de las fallas de inteligencia no es porque fallan los servicios, sino que una vez realizada la diseminación no le hacen caso. No le hacen caso. Y eso es triste. Repito, yo he visto más de un caso y la rabia, la impotencia de ver desastres que se avecinan y no pueden hacer nada, porque ahí acabó su función, ¿no? Y después los políticos ponen una cara estúpida, ¿no? Para justificar, no, y como en este país nunca nadie tiene responsabilidad, nadie tiene la culpa, nunca pasa nada. Miren, acaba de salir el informe en Israel sobre la actuación de inteligencia y de las Fuerzas Armadas sobre la guerra de Líbano contra el pueblo. Miren, la patada más baja al sistema de inteligencia y a las Fuerzas Armadas israelíes es a la altura del cuello. Perdieron su blindada. ¿Ah? Perdieron su blindada. Ya. En el año 74, después del desastre de Yom Kippur, también hicieron un informe. Yo quiero saber dónde está el informe de la inteligencia peruana sobre la penetración ecuatoriana en Falso Paquilla, sobre la sorpresa estratégica del Sendero Luminoso,
sobre el papelón de inteligencia del CENEPA, sobre la toma de la embajada. Acá. Las alfombras institucionales que están así, todo se mete bajo, ¿no? Un día va a dar un contraciolazo, ¿ya? Que alguien se va a desnucar, ¿ya? Va a haber un técnico, ¿ya? Porque acá nadie tiene responsabilidad. Nadie tiene responsabilidad. Y eso es una característica muy peruana, sobre todo en términos de seguridad. No, no pasa nada, no, todo el mundo lo sabe. Sí, pero ¿dónde está el informe? Estaba yo en una escuela de guerra. Estábamos hablando de la guerra del CENEPA. Hablábamos de los buenos y de los malos. Y de los malos decíamos, bueno, muchachos, ¿dónde está el informe? No, es que todos sabemos. No, dígame, ¿dónde está el informe? Le dice, ¿saben qué? Esto fue lo que falló. Fulano y Mecano fueron unas bestias, unos incompetentes. ¿Ya? ¿Dónde está? No, pero que profe, todos lo sabemos. O sea, me van a decir que su institución a inicio del siglo XXI se basa en la tradición oral. Qué bien. Qué bien. Van bien, muchachos, van bien. Ese es el Perú. Nada que en papel. Nada que en papel. ¿Por qué? Porque nadie quiere subir las responsabilidades. Del ejemplo israelí es extraordinario. O el informe de la comisión del 11 de septiembre. Léanlo ustedes. Yo me lo he leído en inglés a 600 páginas. Se lee como la novela de Tom Clancy. Pero hay una versión abreviada que se vende en español. Yo la he visto en Crisol. El informe de la comisión del 11 de septiembre. Oye, para que vean el panel cómo lidera la inteligencia norteamericana o cómo falló en el 11 de septiembre. ¿Ya? Eso es por necesidad profesional. ¿Pero fue una falta o no? No son que fallan, son un papelón. Son un papelón, una falla sistémica. Por ejemplo, me dicen, ¿no? Que el ataque contra las Torres Gemelas fue, los israelitas lo sabían, que todo fue planeado. Miren, en Washington conocí a un general israelí, abogado, que fue presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Incluso una vez en un seminario que asistí como expositor en Tel Aviv, lo podemos encontrar en Washington, por tanto, también cantidad de eventos académicos. Siempre los saludamos por Navidad, por Hanukkah. Yo los saludo por Hanukkah, los saludo por Navidad. Y a fines del 2001 yo los saludo por Hanukkah. Y él me contesta, Alberto, este Hanukkah es muy distinto para mi mujer y para mí. Nuestro hijo Sheki murió en las torres. El hijo de un general, expresidente del Consejo Supremo de Justicia de la cuestión esa de los aviones, que no está en un avión del Pentágono. Yo conozco a dos peruanos, uno de ellos es embajador, hoy embajador, y otro que incluso trabajó en el sistema de inteligencia, ¿ya? Que vieron caer al avión. El avión en el Pentágono no cayó así, el avión cayó así, en una trabajo. El avión no cayó así, el avión no cayó así. Y eso podría hablar, o sea, y yo me enteré del asunto de casualidad, ¿no? Y dos personas que no se conocen, y las características que me cuentan igualito. Hay una versión que dice que es un misil que perforó el ala aérea del Pentágono. Eso fue así. ¿Ya? O sea, no hay que creer en las, por ejemplo, hay otras letras, un marxista norteamericano dice, se atacó en las Torres Gemelas porque había una estación de la CIA. Es cierto, había una estación de la CIA encargada de reclutar diplomáticos extranjeros que trabajaban en las Naciones Unidas para que espíen por Estados Unidos. Ya, o sea, tú quieres tirarte al roble de tales características y para eso quemas el bosque. Y quién sabe, y a quién interesa, o sea, quemas el bosque y cómo van a decir, oye, me tiré al roble tal. ¿Y dónde está? Es loco. Un papelón de inteligencia. Repito, lean el informe de la Comisión del 11 de septiembre. Se lee como la mejor novela de espionaje de Tom Clancy. Entonces, ya, supongamos que te hacen caso. Y acá ya viene. Se supone que en teoría va a haber una adecuada elección de cursos alternativos de acción. Porque no solo hay uno, ¿no? Tú puedes tomar varios cursos alternativos de acción. Y ahí viene, eso es la política.
La política es elección de alternativas. Elección, selección de alternativas. La política no es A o B. La política no es blanco y negro. A veces la política es blanco, gris y negro. O rojo más azul. ¿Lo entiendes? O sea, no puede ser, y eso es lo que permite, en teoría, la inteligencia. Entonces, ese producto que va a recibir va a ser esa información refinada, esa información con valor agregado, que fuentes abiertas, fuentes secretas, y va a permitir ver futuros posibles, escenarios. Presentarles tú lo mejor, por ejemplo, para el trabajo de inteligencia siempre, yo he tratado de presentar escenarios. Ya el político dirá, oye, creo que es el escenario 2 o es una combinación del 2 con 3. No, pero es mejor la presentación de escenarios. Es mucho mejor. ¿Para qué? Para determinar riesgos o amenazas, así como oportunidades. Harold Kepler, un politólogo canadiense, hablaba de lo que, sobre todo por la orientación también militar, es decir, las amenazas. Estaba yo, el profesor del curso de Estado Mayor Conjunto de INTAE, hace 8 años, ¿no? 8, 9 años. Y me pasaron la voz para la revisión del manual utilizado en el curso de Estado Mayor Conjunto. Y de repente yo vi que todo era amenaza. Oye, viejo, si todo es amenaza, quiere decir que el sistema de inteligencia fracasó. ¿Qué es una amenaza? Cuando ya tienes a los unos encima, pues, y lo único que te queda es poner las carretas en círculo. ¿Ya? Uno tiene que ver una situación, un hecho, una persona primero si es riesgo o es amenaza. Riesgo, dice Klepa, no, es una situación en la que hay el potencial para que tus intereses, por ejemplo, de seguridad o económicos, puedan ser afectados negativamente. Hay el potencial, pero a ti no te consta. Casualmente, inteligencia es la que debe determinar, por ejemplo, la pantomima. Ustedes recordarán que en febrero del 99, Fujimori va al Colegio Interamericano de Defensa y dice: Colombia es una amenaza. ¿Se acuerdan? Y ni siquiera dijo la FARC. Colombia es una amenaza para la estabilidad regional. Bien. Durante 4 años estuve informando desde Washington sobre la posibilidad de un derrumbe, de un desplome de Colombia. ¿Ustedes creen que a Lima le interesaba un bledo lo que pasaba en Colombia? No, bien. ¿Qué fue lo que pasó? Se firmó la paz con el Ecuador y no había justificación para un gasto militar alto. Tú tenías que crear un enemigo. No, tenías que crear un enemigo. El nuevo enemigo del Perú es Colombia. Con la milicia Colombia, la FARC, Colombia. Al crear ese enemigo y movilizas a 2.500 hombres para una frontera de 1.658 kilómetros y no había plan operativo con el Comando Conjunto para la frontera con Colombia, en ese entonces, movimiento, una opción, ¿ya? ¿Para qué? Para justificar tu gasto militar alto, ¿no? Es la verdad. Ese es un claro ejemplo, ¿ya? De algo que era un riesgo, tú lo convertiste en amenaza. ¿Y cuál fue el problema? Que las FARC, después de eso, hicieron un contacto con Sendero Luminoso. Y las FARC fueron los que financiaron el resurgimiento de Sendero Luminoso. ¿Para qué? Para protegerse. ¿Qué es gran costumbre? ¿No? ¿Me entiendes? Esa es politización, por ejemplo, del trabajo político. Esa es politización. ¿Ya? Entonces yo tengo que analizar una situación y determinar, oiga, ¿esto es riesgo o amenaza? Un número de la revista Solo Democracia es un extenso informe que se llama Armamentismo Chileno, riesgo o amenaza. Y yo llego a la conclusión que es un riesgo, no es una amenaza. ¿Saben por qué? Porque tenemos tan mal sistema de inteligencia que yo no puedo determinar si hay un plan específico chileno, ¿ya? O tengo la información que tal general ha dicho,
que hay este plan en el cual nos van a atacar esta fecha. Por lo tanto, Chile es un riesgo, es una amenaza. Porque yo por inteligencia no puedo determinarlo. Ya han visto cómo en el juicio se reveló que en una de las pocas cosas buenas que hicieron, tenían chuponeados a medio Chile, y eso se lo revelaron. Ojo, los asuntos de espionaje entre países no son asuntos de gobierno, son asuntos de Estados. ¿Ya? Aldrich Ames, jefe de contrainteligencia de la división soviética de la División de Operaciones Especiales de la CIA, espió para la KGB. Él se acercó a la KGB en 1985. En 91 acabó la Unión Soviética. La KGB se partió en el SBR externo y en el FSB interno. Aldrich Ames siguió espiando para el SBR hasta que lo agarraron en el 94. ¿Usted cree que los rusos dijeron, no, ahora somos demócratas, tú sabes? Y este era malo, ¿no? Este era malo, y ya no. Oiga, el interés nacional ruso, que siguió utilizando una operación de espionaje en democracia. Acá no, acá le dijeron a los chilenos todo lo que pueden hecho. ¿No? Brillante eso. Nunca, jamás se revelan fuentes y métodos. Jamás fuentes y métodos. Ustedes pueden creer que los espías utilizados por la corona británica en las guerras napoleónicas, estamos hablando de hace 200 años, esa lista todavía permanece clasificada en Gran Bretaña. Todavía permanece clasificada. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el mensaje de la inteligencia británica? Aquellos británicos que van a realizar operaciones encubiertas, secretas, o aquellos extranjeros que van a espiar para Gran Bretaña. Tú no te preocupes, jamás se va a saber tu nombre, al menos no lo conozco. Eso es un ejemplo. Entonces, riesgos y amenazas, pero también oportunidades en los tiempos de la globalización. Así como hay espionaje económico, hay oportunidades económicas. Yo debo tener mi servicio de inteligencia, mi sistema de inteligencia debe tener extraordinarios analistas económicos y financieros para que estén escudriñando, analizando el mundo como si fueran una Goldman Sachs, para que digan, señores, miren, si pasa esto, la guerra, por ejemplo, en Zaire, ¿no? O en Congo, va a pasar esto, va a haber guerra civil, el precio del cobre va a aumentar. Y si el precio del cobre aumenta, nos conviene a nosotros, obviamente también a los chilenos, ¿no? Y lo que va a pasar es que cuando aumente el precio del cobre, a nosotros nos va a convenir, pero a los chilenos resulta que el porcentaje, por la ley de reserva del cobre es de tanto, por lo tanto van a tener tanto por ciento. Yo estoy diciendo inteligencia predictiva. Ah, y otra cuestión. Si no hacen inteligencia diciendo qué es lo que puede pasar, ¿saben qué? Es el complejo CNN. No es la mejor que pudo haber CNN o en los periódicos. Me he enterado de Carlos, no tan inteligencia, pero que no vamos a llorar. Para llorar. Es la vergüenza, ¿no? No hay Oye, a mí no me interesa la historia. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Olvídate. Algunas que son para llorar. Entonces las oportunidades. ¿Por qué aquello que podemos sacar provecho? Adelantar a un escenario, a un futuro posible. Señor, si hacemos esta movida diplomática, podemos conseguir esto. Podemos lograrlo. Entonces vean ustedes cómo inteligencia es mucho más que espionaje, es mucho más útil de lo que mucha gente piensa, ¿no? En Israel tuve una anécdota que tuve 5 días en Israel hace 10 años, fui el único profesor latinoamericano en un seminario de inteligencia en la Universidad de Tel Aviv, invitado por la Universidad de George Washington, con la que yo colaboraba. Y la inauguración del seminario, el único profesor latinoamericano, fue en el Centro de Estudios Especiales. Yo no sabía que era el Centro de Estudios Especiales. ¿Saben qué era el Centro de Estudios
especiales, el CAEM del Mossack. Y estuve conversando media hora con un viejito muy buena gente, que no le escuché bien su nombre. ¿Saben quién era? Y no me tomé la foto con él. Meir Hamid, el legendario jefe del Mossad entre el 63 y el 68. Me pasan cosas que siempre me han arrepentido. No lo reconocí, hasta que yo no... Oye, yo estoy conversando con el cochito este, ¿ya? Bueno, el Centro de Estudios Especiales del Mossad es como ¿cómo le puedo decir? Como un centro cívico. Los sábados, los fines de semana, la gente entra, como entran hacia el Parque de la Exposición, al Parque de la Reserva. Hay cine al aire libre, hay retretas, hay juegos, y para los niños, el diorama se les presenta con muñequitos así. ¿Cuál es la función de los servicios de inteligencia? Y hay una parte en la que la gente accede a una especie de laberinto, que es el mundo del espionaje de la inteligencia, donde hay unas estrellas de David, todos los hombres y mujeres de Israel que han caído en operaciones de inteligencia. Y el pueblo de Israel conoce, respeta, apoya e incluso quiere su sistema de inteligencia. Esa es la idea. ¿Saben por qué? Porque es su primera línea de defensa. Es su primera línea de defensa. Así tiene que ser un sistema de inteligencia, ¿no? ¿Por qué? El pueblo, por ejemplo, para la inteligencia, en el caso contra el terrorismo, el pueblo, decía Ho Chi Minh, es la antena popular. Cuando todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye. Si tú te ganas al pueblo, el pueblo te va a proporcionar ese insumo informativo al que tú le vas a dar un valor agregado al cual vas a reaccionar. El pueblo, entonces, ¿qué pasa? Si tu pueblo no te conoce, no te aprecia, te teme, no vas a tener información. Y ese ha sido el gran problema que ha dejado lo que pasó en la década pasada. Que la gente dice inteligencia, va de retro. ¿No? Va de retro. Y aquellos que hemos trabajado en inteligencia y que cumplimos honestamente nuestro país, nuestro papel, estamos quemados, ¿no? Aparte que hay mucho complejado también, ¿no? Me pregunto, ¿y por qué pasó eso? Porque el conde Alexander de Marench, en su libro La Cuarta Guerra Mundial, Diplomacia y Espionaje en la Era del Terrorismo, es uno de mis libros de cabecera, en la página 89 da un consejo. Un servicio de inteligencia nunca debe meterse en política interna. ¿Por qué? Porque cuando llegue el cambio de gobierno, generalmente el que accede es el que tú perseguías. Entonces aquel que va a ganar y va a barrer con todo lo malo que había, pero de paso se va a llevar lo bueno de él. ¿Qué pasó? Las extraordinarias capacidades de inteligencia humana que había en el sistema anterior. ¿Dónde están ahora todos los espías? Trabajando para las empresas de seguridad, espiando, haciendo espionaje real. Ya quisiera yo tener esas capacidades internacionales, tanto las necesito. ¿Por qué? Porque llegaron los caviares y dijeron todos los espías son malos, cuando es una actividad legal y legítima de cualquier estado. Yo no uso un uso indebido de... Hubo un uso indebido, pero díganme una cosa, el cuchillo de cocina, ¿para qué sirve? Para cortar la comida. A veces ha sido utilizado para matar gente, eso es cierto. Porque a veces ha sido utilizado para matar gente. ¿Y el cuchillo de cocina es malo? No, pues. Todo depende del uso que le des. Nada. Todo depende del uso que le des. Esa es la verdad. Y ahora, ¿ustedes creen que para combatir al Sendero Luminoso, para combatir al narcotráfico, el chavismo, basta solo la información de frente abierta? No, yo necesito bastante y buenos espías. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está todo lo ocupado. Perfecto. Esto de acá, pero me asesino, bótalo. Esto de acá, bueno, esto no necesito. A esto no necesito. Bueno, el Perú es un país sin ojos muy bien.
las capacidades de recolección clandestina son prácticamente nulas. Y en estos momentos, el trabajo de inteligencia no está reconocido. Prácticamente todo el peso del trabajo de recolección clandestina extraordinario lo realiza el sector interior. Aparte que las Fuerzas Armadas no quieren, o tienen miedo de la construcción de Corticosa, o por otra cosa de Corticosa. Eso también. Entonces, las oportunidades. ¿Cuánto nos falta? 10 minutos. La información, obviamente, es cualquier dato. Y acá tenemos, pues, documento, hecho, acto, fotografía, palabra, imagen, diagrama, informe, estadística, información, prácticamente todo. ¿Qué sirve para conocer y o entender un determinado asunto? O sea, no es toda la información. Y acá viene, pues, ¿se acuerdan que antes había el recolector, el procesador y el analista? ¿Ahora el analista es recolector y procesador? ¿Por qué? Por internet. Por la internet. ¿Ya? Entonces, yo esto lo puedo, el asunto no es la información, sino qué información. Separar la triga, el trigo de la paja, ¿no? De la cáscara. Ese es el trabajo del analista ahora. Hay tanta información ante un determinado asunto, problema o situación. Yo voy a tener por periódicos, por revistas, por televisión, por internet, todo esto de información. El asunto está, ¿cuál de esta información es relevante para aclarar el asunto, problema y situación? Ahí te lo cuento. El trabajo de la recolección de información. ¿Cómo? Ese es el problema, el gran problema que hay. Entonces tú tienes que entrenar a tus analistas, ya son recolectores. Y si tú eres tan torpe de tener a procesadores, que no estás en el siglo XXI. Si hay un servicio de inteligencia que tiene procesadores y analistas, es una bestia. Tú no puedes ya. El analista es un recolector, es un procesador, es un analista, pues. O vas a estar esperando, no, oye, búscame esto, búscatelo tú. No, pues tú tienes que regresar en que sepárame. Oye, no hay nadie mejor que el analista para darse cuenta de qué es lo que estás necesitando en base a la tarea que te han recomendado. Eso es el trabajo. Y obviamente esta información debe ser cotejada, escrutinizada y procesada cuidadosamente, ¿no? Y al final, la finalidad del proceso analítico es un producto terminado más inteligible y utilizable que la información utilizada para prepararlo. A veces, con un par de informaciones de fuente abierta, más inteligencia básica, ¿no? Experiencia y mucho olfato, se llega a unas conclusiones extraordinarias. ¿Por qué? Porque el trabajo va a ser, esta información son piezas de un rompecabezas. Y el analista, con un par de piezas, tiene que darse cuenta del rompecabezas, ¿ves? Entonces tú, la recolección de información va a ser a las piezas que te van a dar el rompecabezas final. Pero el buen analista se da cuenta cuál es el rompecabezas final. Tiene un par de... esto era. Ese es el buen analista. No es el que está esperando que darle un rompecabezas 100 piezas y que te traigan 80 para darte cuenta de cuál es la figura del rompecabezas, ¿no? Un buen analista con 20 piezas se da cuenta cuál es la figura final. Entonces, ahí viene la recolección de la información para buscar las piezas adecuadas que te van a dar toda la imagen. Ese es el trabajo de inteligencia. El siguiente, por favor.
información de fuente abierta, la de dominio, conocimiento público, que no está restringido el acceso a la misma, puede ser periódicos, revistas, boletes, merced a una interpretación inteligente e imaginativa, que a la concordancia de la multitud de datos dispersos obtenidos, se puede construir una estructura cabal y coherente. Ahí viene la calidad del análisis, la calidad de los análisis. Ahí viene la calidad. La cuestión reside en saber relacionar detalles al parecer baladíes e inconexos y contrastarlos con otros datos obtenidos por otra fuente. A veces en el trabajo de inteligencia hay unos detalles, por ejemplo, qué importantes son los archivos. Qué importantes son los archivos. Porque a veces tienes tanta información te hacen referencia a algo que tú leíste o se informó hace 3, 4, 5 o 10 años. Entonces vas al archivo, acá están los antecedentes. O sea, esas cosas, esto parecía algo inconexo, algo que no tenía importancia, pero si lo relacionabas con algo que estaba en tu file, en tu archivo, ¡eureka! Tiene orden lógico. ¿Ah? Tiene orden lógico. Tiene orden lógico. ¿Ya? O si no, era el antecedente que te faltaba para reafirmarte en una hipótesis que estabas a punto de plantear que ya había planteado. Así es posible trazar un cuadro, a veces muy completo, del actor, hecho, situación, materia del análisis. Ojo, miren cómo hago, actor, no hablo de estado, de enemigo, actor. Un buen analista confecciona un dior de inteligencia solo con retazos de información. Esa es al menos la experiencia de este humilde servidor. No hay necesidad de que, repito, viene la selección del personal. No, viene la selección del personal. No, la anterior. La información de fuente secreta. Esta es la información que otra parte no quiere que se conozca. Ahí entran mis espías. Ya sean mis espías clásicos humanos o mi inteligencia electrónica técnica, ¿no? O sea, hay otro que no quiere que se conozca y yo necesito conocerlo. Por ejemplo, en la lucha contra los terroristas, ¿qué es lo más importante? Los planes. Los planes son las intenciones, los objetivos del grupo terrorista. Y eso, y no necesariamente pueden llegar, puede ser muy difícil solo con información de fuente abierta. ¿Quién te lo da? Eso te lo proporciona un espía tuyo que ha penetrado la organización. Ese va a decir cuáles son sus intenciones. Repito, qué importante es tener espías. ¿Ya? Y por eso la otra parte protege contra inteligencia, la otra parte tiene su contra. Ojo, la otra parte tiene su contra. O sea, no creas que es porque tú tienes espías, ya está, no. Tus espías tienen que ser tan buenos que tienen que romper a la contrainteligencia o penetrar a la contrainteligencia o sortear a la contrainteligencia. No, se obtiene clandestina o encubiertamente a través de métodos humanos, de espías, UMIS, así ustedes vean esto, siempre es espías, o medios técnicos, el espionaje tecnológico como señales, comunicaciones electrónicas, fotos. Y hay analistas de tráfico, intérpretes de fotografía y telemetría, analistas de radar y de señales. La recolección clandestina puede decirnos mucho acerca de las capacidades del actor, pero ¿dónde se realmente sus intenciones? Repito, eso solo lo da un espía. Hay la National Security Agency, el Government Communication Headquarters de Gran Bretaña, que son parte del sistema Echelon. Y acá quiero acabar en la primera parte. El sistema Echelon es una alianza entre la inteligencia electrónica de Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Canadá y Australia, que chuponean absolutamente toda la comunicación del mundo. Toda la internet está chuponeada. Toda. Entonces, por ejemplo, el señor, le mandamos un trabajo, con la señorita un trabajo sobre terrorismo, ¿no? Entonces le manda un email, oiga, tenemos que hacer el trabajo sobre terrorismo. Esta palabra automáticamente le llama la atención al sistema Echelon. Como que se aprendiera, el sistema Echelon dice,
Y tenemos que ver la relación entre Sendero Luminoso y y Al Qaeda. Cuando mandas tu email, automáticamente chuponea. Automáticamente. ¿Sabes por qué? Porque el sistema hecho funciona como un diccionario de palabras clave. Un diccionario de palabras clave. ¿Y saben cuándo nos dimos cuenta, por ejemplo, en Estratego, que tenemos un servicio de noticias, mayormente de inteligencia? Después del 11 de septiembre, nos dimos cuenta que meses después, 3 o 4 meses, que a veces uno mandaba una noticia al Yahoo Group y se demoraba casi 24 horas en día. ¿Por qué? Porque la estaban chequeando. Como siempre hablábamos de terrorismo, inteligencia, que había llamado la atención al sistema Echelon. No es que el sistema Echelon trata de ver constantes, patterns, como se dice, ¿no? Cosas que se repiten, todas esas cosas. ¿Ya? Jamás transmitan información clasificada por internet. Jamás se pongan a hablar por teléfono seguro. ¿Interviene algoritmos? ¿Ah? ¿Interviene algoritmos? Todo. ¿Ya? Tienen una supercomputadora que te quiebra cualquier clave. ¿Ya? ¿Saben cuál es la mejor forma de mandar un mensaje clasificado? Lo que hacía Bin Laden. Bin Laden, en primer lugar, para que vean lo que es la irresponsabilidad de la prensa a veces. En el año 98 salió una noticia que la inteligencia norteamericana le había interceptado su email y su teléfono satelital. Lo publicaron. Cuando esa primera información no debe haber salido. Y segundo, el periodista no debe haberlo publicado. ¿Ya? ¿Por qué no descumplieron los planes del 11 de septiembre? ¿Qué hacía Bin Laden? Papelito mano. Como cuñado, en tu caballo de Peshawar hasta Islamabad, que toma tu avión hacia Frankfurt, habla con Mohamed Atta y dale este mensaje. Apuro. Tu satélite no te lo nada. Todo, repito, todo es interceptable. Eso es telemetría. Todo. O sea, teléfono, yo no creo, cuando a mí me hablan de esto es servicio inteligente. Oye, ¿saben lo que es la NSA? ¿Qué es eso? Oye, ¿ustedes pueden imaginar? A mí me toca. Oye, ustedes saben que la National Security Agency, creo que contiene con eso, porque estos son profesionales de inteligencia. Ya, eso queda. No, razón perdemos la. Es el colmo. Es el colmo. Jamás transmitan, por ejemplo, los servicios de inteligencia están utilizando mucho la lectura de labios. Por ejemplo, una vez leí que el servicio, uno de los principales servicios secretos de Israel, que no siendo psicólogos, los cuales estarían entrenados profesionales en la detección de los gestos de las manos, porque fundamentalmente esa es la primera fase de detención en los aeropuertos de personas sospechosas. Y es lo que vemos solo dice cuando cae por riesgo actitud sospechosa. Claro. Eso es los gestos de mano. Y también es el de los además de hay un montón de técnicas para eso ya. Entonces, jamás, por ejemplo, están en una, por ejemplo, en contrainteligencia para los industriales, ¿no? Generalmente la gente es un bocón, ¿eh? La gente es muy bocón. Entonces estás en una reunión, yo que he estado también en de reunión diplomática cuando estaba en Washington. Entonces, tú, por ejemplo, tú eres el agregado de defensa de la embajada tal, y el agregado político del secretario político de la embajada tal, países que no están en buenas relaciones con nosotros. Están hablando. Están hablando 5 minutos. Si son más de 5 minutos, están hablando algo. Pasa. Y tú pases cerca de ellos. ¿Sí? Jugar nomás. Escuche 2 o 3 palabras. Y ya te diste cuenta de lo que hablan. Ya te diste cuenta. Y si sabes leer los labios, Juan. Por eso, la gente de inteligencia, primero que en lugares públicos no debe hablar. Ni siquiera en los comedores de los servicios de inteligencia. ¿Ya? Y si van a hablar, ¿así? Pero que no te lean público. No es broma. No es broma.
pusieron un micrófono y incluso se escuchaba hasta el Consejo de Ministros, pero o sea, y un presidente me manda en una sala de situación a 3 metros bajo tierra, ¿ya? Oiga, alguien se pone en un café del pasaje Olaya y yo la estoy chuponeando el Consejo de Ministros. Es que somos extraordinarios. Consejo de Ministros es subterráneo. Consejo de Defensa Nacional. Yo me imagino que deben estar con eso de que captan el sonido de los alrededores de la Plaza. Brillantes. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo de Toledo? Que le pusieron un micrófono. ¿Por qué renunció Panelo? Renunció Panelo porque el informe dijo, a usted le han puesto un micrófono en la sala de billar. Uno pone un micrófono donde más para la persona y para ver la billar. ¿Se dan cuenta? Una penetración total. Y cuando Canal D de casualidad captó todas las conversaciones, ¿no? O sea, y yo tengo todavía mi Consejo de Ministros, mi Consejo de Defensa Nacional y mis ventanas son ventanas normales. Señores, ¿dónde está la contrainteligencia? ¿Quién es el responsable de eso? Brillantes. Brillantes. Como si no supieran que en estos momentos, ahorita, voy a ver un fulano en ese edificio que está apuntando un sensor acústico y está escuchando todo lo que estamos diciendo. Madre, ya, igualito, ¿ya? ¿Me entiendes? No, ¿qué cree? Es el mundo ahora. Cuando antes de la guerra con Irak se reunían los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Entre ellos, ¿se acuerdan la famosa resolución que se oponía a la guerra con Irak? Se reunían en la oficina del representante chileno. Estaban todos los otros representantes, terminan el borrador de la... Y yo tengo la información por ahí, el artículo del proyecto. Termina el borrador. No terminan de discutir el borrador y tienen una llamada. Era el representante norteamericano de la ONU, para recordarles, ya, hacía de breve, prácticamente les repitió el informe, la resolución que se había tratado. Eso hace con un representante, no se hace con un presidente. Yo, jefe Nadini, señor presidente, por favor, puede permitir comprar hay unos vidrios de 10 centímetros de grosor para ponerlos acá contra sensores electrónicos, por favor. ¿Ya? Esto es un peligro. Esto es un micro. Para reuniones secretas, nadie me entra con celular. Nadie. Cuando se va a temas clasificados. Nadie, absolutamente nadie. Los celulares, a la secretaria, todos en un cajón y ponle una radio encima con música salsa. Y acá yo veo reuniones de inteligencia, los genios entran con sus celulares, estudiando para usar un canal. Es una profesional. Es una profesional, ¿no? Así está la seguridad nacional del mundo. Nadie debe entrar a una reunión en la que se va a tocar temas clasificados con un celular. Porque basta que chuponearon a uno, van a escuchar todito lo que está hablando. Y esa puede ser una de las primeras medidas de contra. Bueno, me pasó ya, dejar esto, porque ¿cuánto tiempo? No me ha